Compañeros, profesor Luis. El día de hoy, nuestro equipo de poder está formado por Diego Caso, Mariana Medina, Jocelyn Sánchez, Jennifer Pérez y Michelle Romero. Vamos a explicar la neurobiología de la depresión. Antes que todo, para iniciar pues, con esta introducción, generalmente la depresión, la palabra depresión la asociamos el término con un sentimiento pasajero. De hecho, ahorita que estamos viendo los estigmas en la salud mental, podemos ver que la depresión suelen estos comentarios como que la depresión no existe, o que la depresión pues es para mitigar el estrés fácil, etc. Sin embargo, si lo explicamos neurobiológicamente, la depresión es la alteración en el funcionamiento de procesos neurológicos encargados de procesar información emocional y cognitiva. Bajo esta perspectiva, pues, ¿cómo interactúan dos estructuras? Que sería la corteza prefrontal encargada del control ejecutivo y el sistema límbico, especialmente la amígdala, encargada de, pues, más bien es asociada con la respuesta emocional. De hecho, pues, clínicamente hay dos grandes categorías para la depresión, que sería la reducción en los afectos positivos. Por lo general, pues hay ciertas cosas o situaciones que antes nos causaban placer o algún tipo de emoción positiva que se van mitigando o incluso pues se nulifican. Podría ser eso la anedonia. Por otra parte, pues sería el aumento en lo que son los afectos negativos, sentimientos como pues la tristeza, no sé, la depresión, la ansiedad, etc. Y bueno, de hecho el DSM-5 ofrece criterios para la evaluación de la depresión. Sin embargo, neurológicamente pues se va a explicar cómo estos procesos van pues, funcionando de manera pues, más específica. Ahora, pues todo esto, mis compañeros lo van a explicar todavía mucho más a detalle. Ok, nada más que me dar una pequeña comentario más. Vamos a empezar, son los primeros de todos los temas, ¿verdad? Ok, entonces nada, vamos a empezar a revisar y que quede bien claro, es neurobiología, ¿vale? Bueno, no digo por el acento, digo porque de pronto en psicología van a encontrar continuamente discursos como la causa de la depresión es una disminución en la serotonina. La causa de la depresión es el déficit de BDNF, ¿no? Es lo que voy mencionando. Y bueno, hablarlo así es sumamente peligroso porque estaríamos cayendo en una interpretación tergiversada de lo que realmente se conoce acerca de la neurobiología de la depresión. Entonces, la información que sus compañeros nos van a compartir son datos desde la biología relacionados, asociados con la depresión. Y me refiero también a los otros trastornos que vamos a ver. En ninguno de los casos, al menos de los que estamos revisando en estas presentaciones, hay causalidad. Hay una diferencia abismal entre decir, se han encontrado anormalidades en tales y tales y tales cosas neurobiológicamente, a decir la causa de la depresión es un déficit en esto, aquello y lo otro, neurobiológicamente. Entonces, eso se los dejo bien claro porque este discurso por mucho tiempo se utilizó y se sigue utilizando como si esto fuera lo que genera la sintomatología depresiva. Y no es así, ¿vale? No es así. Sin embargo, debemos de reconocer que sí hay factores relacionados y que las estrategias farmacológicas pueden ser de mucha ayuda, ¿vale? Pero también no podemos decir que es la única alternativa, por supuesto. Vale, muy bien. Bueno, yo les voy a explicar sobre la hipótesis monoaminética. La hipótesis monoaminética se considera una de las bases históricas más importantes para entender la depresión mayor. Propone que existe una alteración de monoaminas en el cerebro, principalmente de serotonina, noradrenalina y dopamina en ciertas regiones cerebrales.
Los antidepresivos se basan en este modelo ya que aumentan la disponibilidad de los neurotransmisores. La evaluación incluye mayor actividad en las enzimas MAOA, alteraciones genéticas en la síntesis de serotonina. También estudios de depresión de triptófano que favorecen a las recaídas y cambios en los transportadores y receptores de noradrenalina. Por ejemplo, los compañeros nos está hablando del triptófano. A ver, grupo, ¿qué era eso? Triptófano. Porque yo veo que todos se quedan viendo, pero a ver, vamos a ver si están entendiendo. ¿De qué? Es un aminoácido. Un aminoácido, pero ajá, ¿qué? Favorece. El grupo. ¿Qué era el triptófano? Sí. ¿Es el precursor de la serotonina? Es un aminoácido precursor de la serotonina, ¿no? Entonces, por eso debemos tener presente la información que ya hemos visto para entender mejor esto. Siga. Este favorece a las recaídas y cambios en los transportadores y receptores de la noradrenalina. Sin embargo, pues todavía esta hipótesis se considera insuficiente por sí sola. Y pues aunque los neurotransmisores aumentan en muy poco tiempo, la mejoría clínica tarda todavía semanas. Y la tasa de respuesta, la realidad es que la tasa de respuesta de los pacientes que toman antidepresivos es relativamente baja, es de alrededor del 50% o hasta menos. ¿Vale? Esto sugiere que entonces pues no se trata solo de una alteración genética simple, sino que también involucra regulación de receptores, sensibilidad sináptica y cambios en la expresión génica. Por lo tanto, pues podemos decir que la depresión se entiende como un trastorno de sistemas complejos de señalización neuronal. ¿Es un qué? Se entiende como un trastorno de sistemas complejos de señalización neuronal. A nivel biológico, sí. Y nada más recuerden porque en otras exposiciones me lo han estado reiterando. Es trastorno, no trastorno. ¿Sabes? Luego para en general, porque yo creo que agarran un poquito luego de los nervios, hasta se les olvida que está aquí el trastorno por aquí, el trastorno por acá, y el trastorno por delante y el trastorno por acá. Entonces, a propósito les recuerdo. Muy bien, siga compañera. Bueno, pues la hipótesis neurotrófica. Una de las explicaciones actuales de la depresión es la hipótesis neurotrófica, porque propone que este trastorno está relacionado con una disminución en la neuroplasticidad del cerebro. Es decir, pues en su capacidad de adaptarse y formar nuevas conexiones. En este proceso, el BDNF, que es factor neurotrófico derivado del cerebro, cumple una función clave porque favorece la supervivencia, el crecimiento y la conexión entre las neuronas. Pero sin embargo, cuando una persona está expuesta a un estrés crónico, aumentan los niveles de cortisol y pues esto reduce la producción del BDNF y pues como consecuencia su estructura como el hipocampo y la corteza prefrontal pueden presentar cambios y esto pues afecta la comunicación entre las neuronas. Por eso, cognitivamente, una de las cosas que más comúnmente vemos en personas con depresión, que creen que sean alteraciones ejecutivas y alteraciones de memoria. Es que se me olvidan las cosas, es que a cada ratito me tienen que recordar que se me olvida, ¿no? Por eso, la depresión en el adulto mayor suele confundirse o tiene que hacerse el diagnóstico diferencial con qué? Con una pseudodemencia depresiva. ¿Vale? Porque se empiezan a aparecer y eso tiene relación con lo que están haciendo. Muy bien, sigan. Y pues por esta razón, los antidepresivos no solo
actúan sobre los transmisores, sobre los neurotransmisores, sino también ayudan a recuperar la plasticidad neuronal. Y esto explica pues por qué su efecto no es inmediato, sino toma tiempo en reflejarse clínicamente. Perdón, voy a estar haciendo comentarios porque son temas importantes. Entonces, número 2, o siguiente cosa que deben de considerar ustedes. El segundo punto que ponen del estrés, el tercero, ¿no? Yo no puedo decirle a una persona que se tome una pastilla y que con eso se le va a quitar la depresión si vive en una realidad de estrés continuo, ¿sale? También con la ansiedad. Es decir, si hay cierta forma de procesamiento estimular con cierta predisposición que hace que hasta cosas un tanto mínimas para ciertas personas sean más reactivas, ¿vale? Sí lo hay, pero les voy a decir que todavía hay más factores sociales, contextuales, culturales, asociados a que la persona esté con estrés crónico o que esté con una situación psicológicamente tensa que van a derivar en una depresión. Entonces, por eso les digo, es engañoso creer que un antidepresivo te va a quitar la depresión. Claro que puede contribuir e incluso es bueno que lo puedan tomar porque ayuda a la recuperación neuronal, ¿vale? A la recuperación sináptica. Ayuda a que todas esas conexiones se recuperen porque la depresión no es de gratis, no es como que te deprimes y a tu cerebro no le pasa nada, empieza a atrofiarse. Y eso a la larga te predispone a otras condiciones, ¿vale? Entonces, sí, el antidepresivo es muy útil para muchas cosas, pero no es la solución, ¿sale? Fíjate. Bueno, la hipótesis inflamatoria. Se ha propuesto que en algunos casos de depresión puede existir un componente inflamatorio. El estrés prolongado puede activar el sistema inmune, generando así la liberación de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa. Estas sustancias pueden influir en el funcionamiento cerebral, activando células como la microglia y modificando el triptófano, lo que puede afectar la producción de serotonina y generar metabolitos potencialmente neurotóxicos. Y bueno, es importante aclarar que pues no es en todos los casos, pero sí esta perspectiva pues ayuda como a comprender más a profundidad este trastorno. Okay. Es decir, cuando hay depresión hay inflamación. Esa inflamación no es de gratis, altera el tejido nervioso y lo mata, ¿sale? ¿Seguimos? También tenemos que la depresión involucra varias estructuras del cerebro. La primera es la corteza prefrontal, que es, como ya decía mi compañero Ángel, que regula las emociones y toma las sensaciones, presenta una menor actividad en la corteza, lo que provoca la dificultad del control de las emociones. También tenemos la amígdala. La amígdala es la que se encarga de procesar las emociones. Se presenta hiperactiva, lo que es como más sensible a estímulos negativos. Y el último, que es el núcleo accumbens, que es parte del sistema de recompensa, se presenta también con menor actividad, lo que dificulta lo que se relaciona con la pérdida de placer o, como decía el compañero, la anedonia. Es decir, hay varias estructuras. Esas son tres, digamos,
comunes, pero todos los circuitos que están interrelacionados con esas áreas van a estar afectados de una u otra forma, sobre todo del sistema límbico. Por ejemplo, una que yo le diría que no nos comentó su compañera es el cíngulo. El cíngulo anterior participa muchísimo en el procesamiento emocional. ¿Cómo se ven las personas con depresión hipoactiva? ¿Vale? Entonces, son muchas áreas. ¿Sigue? Bueno, ahora les voy a hablar sobre el tratamiento farmacológico y pues primero que nada tenemos que empezar que los antidepresivos deben de verse más como, entenderse más como moduladores de la neurotransmisión. No son un medicamento sencillo o con una interacción inmediata. Primero vamos a hablar sobre los ISRS o inhibidores selectivos de la recepción de serotonina, que lo que hacen es bloquear a los transportadores SERT, impidiendo la recaptación de la serotonina por la neurona presináptica. Como resultado tenemos que pues justamente se aumenta la disponibilidad de este neurotransmisor en la sinapsis. Gracias. No le habría hecho yo mejor. Y favorece su interacción con los receptores postsinápticos. Por otro lado, también están los IRSN o inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que justamente también bloquean los transportadores SER, pero también bloquean los transportadores NET. Como resultado, también tenemos el aumento de ambos neurotransmisores en la sinapsis. Este efecto es útil en pacientes que llegan a presentar síntomas como la fatiga, baja energía o el dolor asociado, que es justamente ese dolor que no tiene como un origen físico. Está relacionado a una consecuencia por la depresión, normalmente visto en depresión mayor. Aunque sí se puede usar para dolor físico también, cuando hay asociado. Okay. Y bueno, justamente, aunque sin embargo, el aumento de los neurotransmisores se presenta en un periodo relativamente corto, mientras que la mejoría clínica suele tardar semanas o incluso hasta más. Esto nos da a entender que el efecto terapéutico no depende únicamente de la presencia en gran cantidad de estas monoáminas. Sino de los cambios a nivel de receptores. Con el tiempo, estos cambios iniciales inducen procesos de adaptación neuronal, los cuales son la regulación de receptores, la activación de segundos mensajeros intracelulares y la modificación en la expresión génica. ¿Vale? Uno de los efectos más relevantes, como ya lo había mencionado mi compañera Jos, es el aumento del BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que favorece a la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas redes. ¿Vale? Con esto queremos dar a entender que la depresión es un trastorno que debería de verse como multifactorial. ¿Vale? No depende únicamente de una sola cosa o no tiene solamente una causa. Hay la interacción de distintos mecanismos, ya sean neuroquímicos, inflamatorios, estructurales y ambientales. ¿Vale? Con eso queremos volver a repetir que la depresión requiere de una perspectiva integral. Recordemos que no todo es biológico y no todo es mental. ¿Vale? Y con eso concluiríamos nuestra exposición. O si hablamos en términos conductistas, no todo es conductual. Entonces, a ver, rapidísimo, bueno, ¿qué más hay? Estructuras inflamatorias, neuroquímicas, ambientales. Entonces, a ver, equipo, en resumen, ¿cuáles son los principales hallazgos neurobiológicos asociados a la depresión? Pues el primero sería la hipótesis monoaminética, que es la falta de los neurotransmisores de las monoaminas del grupo de las. O la alteración de la neurotransmisión de las monoaminas, ese es uno. O sea, si nosotros le analizamos el cerebro a una persona con depresión, vamos a encontrar irregularidades, anormalidades en su neurotransmisión, ¿vale? En sus receptores, en la forma en cómo se interactúa con el neurotransmisor, etc. Segunda, La inflamatoria. ¿qué quiere decir esa? ¿Qué? Pues justamente a base del estrés se libera el cortisol provocando esta respuesta inflamatoria, y la inflamación también puede llevar a que el triptófano, en lugar de producir o ser el precursor de la serotonina, vuelva también a ser el precursor del ácido quinoténico, que pues más que ayudar, nada más es incluso una neurotoxina,
Una enzima neurotóxica. Ok, hay una hipótesis inflamatoria que nos habla que con el nivel alto de cortisol, el cerebro comienza a experimentar cambios que pueden desencadenar sintomatología depresiva. Excelente. 3. Los demás, equipazo, Superman. Inflamatoria. Sencillo. ¿Quién hizo la tercera hipótesis? ¿Cómo? Inflamatoria. Ah, la hipótesis neurológica. ¿Pero qué preguntó? ¿Qué pasó? Ya llevamos 3 hipótesis, la monoaminérgica, la inflamatoria. ¿Cuál sería otra hipótesis? Ah, la neurológica. Neurotrófica. ¿Qué quiere decir esto? Que derivado de lo anterior, una molécula llamada BDNF, que es una molécula neurotrófica, es decir, que favorece la supervivencia de las neuronas, comienza a disminuir, y entonces el cerebro comienza a perder desde conexiones hasta literalmente neuronas, ¿vale? Acuérdense, la depresión, la ansiedad, literalmente matan neuronas, ¿vale? Van consumiendo al cerebro. Hay estudios bien interesantes, por ejemplo, sobre ansiedad crónica, donde los ventrículos de las personas están ensanchadísimos porque el tejido nervioso se ha perdido, entonces se amplía su tamaño. Depresión semejante. Vale, ¿y cuál era la última? Nada más.